Hola, hola chicas, vamos a tejer la tercera parte del tutorial de Tinkerbell y vamos a tejer los zapatos, el vestido y las alas. Como pueden ver, las alas se pueden sacar. Para que se mantengan plano las alas, lo que yo hice es cortar el plástico de este forro que lo utilizan usualmente para las fotocopias. Pueden utilizar plástico en color blanco o transparente. Y lo corté en esta forma. Lo mismo aquí abajo, justamente para que se mantenga plano. Ahora el vestido igual se lo puede sacar. Ahí. En sí, todo se lo puede sacar de Tinkerbell. Hasta los zapatitos. Entonces, en este video vamos a tejer estas tres piezas. Vamos a hacer los zapatos de Tinkerbell y vamos a hacer una cadena de seguro. Haremos 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos a hacer la primera vuelta y haremos en la segunda cadena 3 puntos bajos en un solo punto. 1, 2 y 3. Sería un aumento triple. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. En esta última cadena vamos a hacer 4 puntos bajos en una sola cadena. 1, 2, 3 y 4. Ahora terminamos con 6 puntos bajos y de paso vamos a esconder esta hebra. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí en el punto 6 pondremos el marcador. En esta vuelta en total nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 2. Haremos 3 aumentos seguidos. 1, 2 y 3. Ahora haremos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora a este otro lado vamos a hacer 4 aumentos seguidos. 1, 2, 3 y 4. Terminamos con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y aquí donde está el marcador sería el punto número 6. En esta vuelta en total tendremos 25 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 3. Haremos un punto bajo, un aumento,
por 3 veces. Aquí ya hicimos un punto bajo, un aumento por 3 veces. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. A este otro lado vamos a hacer un punto bajo, un aumento por 4 veces. Aquí ya hicimos un punto bajo, un aumento por 4 veces. Terminamos con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Sacamos el marcador y aquí sería el punto número 6. Y volvemos a poner el marcador. En esta vuelta nos van a quedar 32 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 vueltas de 32 puntos bajos cada vuelta. De la vuelta 4 a la vuelta 9. Aquí ya hicimos las 6 vueltas. Ahora lo que vamos a hacer es doblar de la mitad y ponemos el marcador aquí. Esto es para centrar nuestro tejido. Haremos puntos bajos hasta donde está el marcador. Desde aquí empezamos la vuelta 10. Haremos 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Haremos 8 disminuciones seguidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Terminamos con 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí donde está el marcador sería el punto número 8. ¿Listo? Dejamos hilo para esconder. Y listo. Aquí ya tuviéramos el zapatito. Ahora vamos a cortar este hilo. Listo. Y escondemos el hilo. Nos vamos hasta la segunda cadena. Primera, segunda. Pasamos por debajo de la cadena. Insertamos al medio de esta cadena donde empezamos. Listo. Escondemos. Acomodamos bien. Y vamos a poner estos copitos que encontré en el bazar. Lo vamos a pegar con silicona. Si es que no encontraran estos copitos, también pueden poner perlas. Ponemos con silicona. Ahí. Y listo. Esperamos a que seque bien y listo. Haremos 2 de estos zapatitos. Ahora vamos a hacer el vestido. Haremos el vestido y vamos a hacer 29 cadenas.
cadena de seguro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Haremos 2 cadenas más, 1, 2. Vamos a hacer puntos medios altos, nos vamos hasta la tercera cadena. Haremos 29 puntos medios altos, un punto medio alto en cada cadena. Aquí ya terminamos la fila y esta va a ser la fila 1. Entonces giramos y vamos a hacer 2 cadenas. Y vamos a tejer puntos medios altos en todos los puntos. En total haremos 6 filas de 29 puntos medios altos cada fila. Ahora vamos a girar y haremos la fila 7. Hacemos 2 cadenas, 1, 2. Vamos a hacer 9 puntos medios altos. 1, 2, 3, 7, 8 y 9. Ahora vamos a hacer un punto alto. En el siguiente punto haremos un punto alto doble. Agarramos 2 lazadas, insertamos y cerramos. 1, 2, 3. En el siguiente punto haremos un aumento de punto alto doble. Agarramos 2 lazadas, insertamos, cerramos. 1, 2, 3. 2 lazadas, insertamos en el mismo punto, cerramos. 1, 2, 3. Ya hicimos el aumento en punto alto doble. Ahora, en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto doble. Agarramos 2 lazadas, insertamos, cerramos. 1, 2 y 3. En el siguiente punto haremos un punto alto. Y en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado. Se tiene que formar esta forma. Ahora vamos al siguiente punto y hacemos un punto alto. En el siguiente punto vamos a hacer un punto alto doble. Agarramos 2 lazadas, insertamos, cerramos. 1, 2 y 3. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento en punto alto doble. Agarramos 2 lazadas, insertamos, cerramos. 1, 2, 3. Otra vez 2 lazadas en el mismo punto, cerramos. 1, 2 y 3. Ya hicimos el aumento en punto alto doble. En el siguiente punto vamos a hacer un punto alto doble. Agarramos 2 lazadas, insertamos, cerramos. 1, 2 y 3. En el siguiente punto haremos un punto alto. Ahora vamos a terminar la fila con 9 puntos medios altos. 1, 2, 3, 7, 8 y 9. ¿Listo? Ahora vamos a hacer 5 cadenas que son para poner el botón o la perla. Depende al tamaño las cadenas que van a hacer. Yo voy a hacer para una perla mediana 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Unimos con un punto deslizado saltando un punto. De el siguiente sería este. Ahora vamos a hacer puntos deslizados.
no muy apretos. En esta parte igual vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a unir con un punto deslizado saltando un punto. De este el siguiente sería el último. Este. Y listo, dejamos hilo para esconder. Ya, la perla que vamos a poner es esta y como pueden ver entra fácilmente en 5 cadenas. Haremos las hojas del vestido y vamos a hacer 19 cadenas. Cadena de seguro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17, 18 y 19. Ahora vamos a hacer 2 cadenas más, 1, 2, y haremos un punto medio alto en la tercera cadena. Vamos a hacer otro punto medio alto en la siguiente cadena. Haremos 2 puntos altos. Ahora vamos a hacer 9 puntos altos dobles. Agarramos 2 lazadas, insertamos al siguiente punto, cerramos 1, 2 y 3. Ahí ya tenemos un punto alto doble. Agarramos 2 lazadas, insertamos al siguiente punto y cerramos 1, 2 y 3. Haremos estos puntos 9. Aquí ya hicimos los 9 puntos altos dobles. Ahora vamos a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. Ahora vamos a hacer 2 puntos medios altos. 1 y 2. Ahora vamos a hacer un punto bajo. Y aquí en la última cadena haremos un punto deslizado. Ahora vamos a hacer una cadena y giramos. Vamos a hacer en este otro lado lo mismo que hicimos en este. Haremos un punto deslizado. Ahora un punto bajo, de paso aseguramos esta hebra. Haremos 2 puntos medios altos. 1 y 2. Haremos 2 puntos altos. 1 y 2. Haremos 9 puntos altos dobles. Aquí ya hicimos los 9 puntos altos dobles. Ahora vamos a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. Ahora haremos 2 puntos medios altos. 1 y 2. Listo. Cortamos hilo para esconder. Vamos a hacer de estas hojas 12. Y como pueden ver, no nos quedan planas. Entonces, para que nos queden planas, lo que vamos a hacer es planchar. Los vamos a planchar del lado que no es su cara. Esta es la cara del tejido, entonces lo vamos a volcar y poniendo una tela encima lo planchamos hasta que esté plano. Haremos eso con todas las hojitas. Ahora lo que vamos a hacer es esconder
este hilo con el que terminamos. Ahí entre las hojas. Ahí. Y listo. Cortamos. Ya está. Vamos a hacer esto con todas las hojas menos la última, que vamos a utilizar un hilo largo para coser. Ahora vamos a poner las hojas en esta parte. Es para saber más o menos en qué lugar vamos a coser. Aquí donde termina la ropa interior ponemos uno, dejamos un poquito de espacio, ponemos la siguiente hoja ahí y al medio vamos a poner otra hoja. Lo mismo hacemos a este otro lado, dejamos un poquito de espacio ahí. Al medio ponemos una hoja. Seguimos, ponemos ahí y ponemos esta hoja al medio y la última vamos a poner aquí. Más o menos nos tiene que quedar así. Ahora vamos a dar unas puntadas aquí en las hojas, solo las hojas. Así como está. Solo vamos a coser hasta aquí porque no queremos que la falda se cierre por completo. Ahí. Ahora, una vez que hemos cosido, lo que vamos a hacer es darle unas cuantas puntadas aquí en la parte superior con hilo delgado y aguja delgada. Vamos a hacer la unión y lo vamos a hacer de esta forma. Aquí donde hemos empezado la costura, desde ahí. Vamos a coser por medio del tejido para que no se note la costura. Ahí vamos por medio del tejido y pasamos hasta aquí. Seguimos cosiendo. Vamos por medio del tejido. Acomodando bien las hojitas para que nos salga bien. Solo las hojas estamos cosiendo. Y como les dije, esta parte no lo vamos a coser porque queremos que la falda se abra. Entonces nos vamos por medio del tejido y bajamos un poquito más. Ahí vamos a bajar. Unos 3 puntos hacia abajo. Listo. Y vamos a seguir uniendo. Esto es para que no se abra mucho.
Vamos por medio del tejido, así, listo. Haremos lo mismo aquí, por medio del tejido, listo y listo. Como pueden ver, aquí está el hilo con el que hemos empezado. Hacemos unas cuantas puntaditas, pasamos por medio del tejido para que no se note la costura. No vamos a jalar mucho y hacemos 3 nudos. 1, 2 y 3. Cortamos. Ahora sacamos los alfileres, todos. Ahora lo que vamos a hacer es asegurar este hilo con el que hicimos el ojal para poner la perla. Cortamos. Ahora vamos a hacer la unión de las dos piezas. Como pueden ver, este es más grande que esto. Entonces vamos a jalar un poquito. Ahí. Medimos más o menos y nos tiene que quedar de más una hojita. Ahí. Listo. Ahora empezamos a coser. Jalamos, más o menos así nos tiene que salir. Y seguimos cosiendo. Listo, así nos tiene que quedar una hojita de más. Ahora lo vamos a asegurar. Y cortamos. Listo. Ahora ponemos las perlitas que van a ser como botones. Aquí. Ahora damos 2 vueltas, 1 y 2. Listo. Y hacemos 3 nudos. 1, 2 y 3. Cortamos. Así nos tiene que quedar el vestido. Vamos a hacer las alas y haremos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos y este que hicimos el anillo mágico es la vuelta 1. Ahora vamos a hacer la vuelta 2. Haremos un punto bajo. Ponemos el marcador.
y haremos un aumento. Vamos a hacer un punto bajo, un aumento por 3 veces y al final de la vuelta tendremos 9 puntos bajos. Esta sería la vuelta 2. La vuelta 3 vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Haremos un aumento. Vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento por 3 veces y al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. Empujamos hacia adelante y seguimos tejiendo. Ponemos el marcador y vamos a hacer la vuelta 4. En la vuelta 4 vamos a hacer puntos bajos alrededor, los 12 puntos bajos. En la vuelta 5 haremos 3 puntos bajos, 1, 2, 3, un aumento. Ahí vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento por 3 veces y al final de la vuelta tendremos 15 puntos bajos. Haremos la vuelta 6 y vamos a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, un aumento. Haremos 4 puntos bajos, un aumento por 3 veces y al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. La vuelta 7 haremos puntos bajos alrededor, los 18 puntos bajos. La vuelta 8 haremos 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5. Haremos un aumento. Vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento por 3 veces y al final de la vuelta tendremos 21 puntos bajos. La vuelta 9 haremos esos 21 puntos bajos. La vuelta 10 vamos a hacer 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Haremos un aumento. Vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento por 3 veces y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. La vuelta 11 vamos a hacer puntos bajos alrededor, los 24 puntos bajos. La vuelta 12 vamos a hacer 7 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Haremos un aumento. Vamos a hacer 7 puntos bajos, un aumento por 3 veces y al final de la vuelta tendremos 27 puntos bajos. La vuelta 13 haremos puntos bajos alrededor, los 27 puntos bajos. La vuelta 14 vamos a hacer 8 puntos bajos, 1, 2, 3, 7, 8, un aumento. Vamos a hacer 8 puntos bajos, un aumento por 3 veces y al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. Haremos 14 vueltas de 30 puntos bajos cada vuelta. Sería de la vuelta 15 a la vuelta 28. Nos vemos en la vuelta 29. La vuelta 29 haremos 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 7 y 8.
Haremos una disminución. Haremos 8 puntos bajos, una disminución por 3 veces. Y al final de la vuelta tendremos 27 puntos bajos. La vuelta 30 haremos puntos bajos alrededor, los 27 puntos bajos. La vuelta 31 haremos 7 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Haremos una disminución. Vamos a hacer 7 puntos bajos, una disminución por 3 veces. Y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. La vuelta 32 haremos puntos bajos alrededor, los 24 puntos bajos. La vuelta 33 haremos 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Haremos una disminución. Vamos a hacer 6 puntos bajos, una disminución por 3 veces y al final de la vuelta tendremos 21 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 34 y haremos esos 21 puntos bajos. Ahora vamos a utilizar este plástico transparente. Usualmente lo usan como forro de las fotocopias en los textos. Aplanamos el tejido y midiendo vamos a cortar el plástico. Ahora insertamos ahí. ¿Listo? Y seguimos tejiendo con el plástico puesto. Ahora vamos a hacer la vuelta 35. Haremos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Haremos una disminución. Vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución por 3 veces. Y al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 36. Haremos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Haremos una disminución. Vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución por 3 veces. Y al final de la vuelta tendremos 15 puntos bajos. La vuelta 37 haremos 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Una disminución. Vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución por 3 veces. Y al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. La vuelta 38 haremos 2 puntos bajos, 1 y 2. Haremos una disminución. Vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución por 3 veces. Y al final de la vuelta tendremos 9 puntos bajos. Es un poco más complicado tejer porque aquí tenemos el plástico, no sé si se nota. Ahora haremos la vuelta 39. Vamos a hacer un punto bajo, una disminución. Haremos un punto bajo, una disminución por 3 veces. Y al final de la vuelta tendremos 6 puntos bajos. Dejamos hilo para coser y esconder. Listo. Vamos a hacer 2 de estos. Cabe aclarar que cuando cortemos este plástico vamos a cortar en forma de hoja.
Haremos esta parte de la ala y vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos y esta es la primera vuelta. Haremos la segunda vuelta. Vamos a hacer aumento en todos los puntos. Ahora vamos a hacer la vuelta 3. Vamos a hacer un punto bajo, un aumento. Haremos un punto bajo, un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. La vuelta 4 haremos 2 puntos bajos, 1 y 2. Haremos un aumento. Vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. Haremos 10 vueltas de 24 puntos bajos cada vuelta, de la vuelta 5 a la vuelta 14. Ya hicimos las 10 vueltas. Ahora vamos a hacer la vuelta 15 y haremos 2 puntos bajos, 1 y 2. Haremos una disminución. Vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. La vuelta 16 haremos puntos bajos alrededor, los 18 puntos bajos. Ahora lo que vamos a hacer es aplanar nuestro tejido y vamos a cortar un plástico midiendo. Ahí es un plástico transparente, como les mencioné anteriormente. Este plástico lo que vamos a hacer es introducir listo. Ahí, como pueden ver, sobresale un poco. Y vamos a tejer con el plástico puesto. Haremos la vuelta 17. En la vuelta 17 vamos a hacer un punto bajo, una disminución por 6 veces. Y al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 18 y vamos a hacer disminuciones en todos los puntos. Sería la última vuelta. Dejamos hilo para cerrar y esconder. ¿Listo? Escondemos. Y listo. Cortamos. Ahora lo que vamos a hacer es unir estas dos partes. Aquí dejamos un hilo un poco más largo, justamente para coser con la otra pieza. Ya. Lo primero que vamos a hacer es cerrar. Listo. Y ahora vamos a coser aquí. Estos dos donde hemos terminado, ahí vamos a hacer unas cuantas puntadas.
Ahora con nuestra aguja nos vamos a este lado, más o menos ahí. Jalamos y vamos a unir igual en esta parte. Esto es, jalamos ahí y así, más o menos se tiene que formar así. Si es que se pone duro, nos ayudamos con el alicate. Así. Así lo tenemos que ir formando. La ala. Listo. Aseguramos bien para que no se abra la costura. Y una vez que hemos cosido esto, nos vamos a este otro lado. Ahí. Listo. Aquí ya tenemos la otra pieza. En total son 2. Y van a tener más o menos esta forma. Aquí ya tenemos las 2 alas hechas. Lo que vamos a hacer es poner un poco de velcro, tanto en las alas como en la parte de atrás. Vamos a poner en pequeña cantidad. Más o menos van a calcular, depende al tamaño de tejido que les sale. Vamos a poner silicona aquí en el vestido a un lado. Ahí. Y ponemos el velcro a un lado del botón. Ahora, lo mismo vamos a hacer aquí en la ala. Pero antes de eso vamos a unir estos 2. Ahí. Hacemos unas cuantas pasadas. Repasamos un poco más para que no se deshaga. Aseguramos. Y cortamos. Ahora a esta otra parte vamos a poner igual velcro. Vamos a poner lo suficiente de silicona y pegamos. Dejamos a que seque bien. De esta forma vamos a poder sacar y poner las alas. Hasta aquí haremos la tercera parte del tutorial de Tinkerbell. Nos vemos en la cuarta parte. Gracias por ver mis videos. Adiós.